Santo y lo vamos a ver naturalmente a luz de la Escritura, pero vamos a verlo en la vida del profeta Ezequiel y del apóstol Juan. Lo vamos a ver en la vida del profeta Ezequiel y del apóstol Juan, para que usted vea lo importante que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. De hecho, vamos a comenzar con el profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los 5 profetas mayores. Uno de los 5 profetas mayores, y se hace referencia a profeta mayor porque es uno de los profetas en el Antiguo Testamento que más profetizó, que más habló, y el Señor usó en profecía. Por eso se llaman profetas mayores. Hay 12 profetas menores y hay 5 profetas mayores. Hay otros profetas también de oficio que no escribieron libros, ni de ellos se ha escrito mucho, o de algunos nada, pero los 12 profetas menores y los 5 profetas mayores, que fueron específicamente los que Dios quiso usar para ministrarle al pueblo, y que sus escritos y sus profecías quedaran registradas en el canon de la Biblia para que nosotros pudiésemos hoy en día compartirla. Y de esos 5 profetas mayores, de hecho usted los identifica porque los 12 profetas menores, pues por hablar menos, pues ustedes ven que los libros de ellos son bien pequeñitos. Son libros de 1 capítulo, 2 capítulos, creo que 6 capítulos, 5 capítulos, el más grande de los pequeños. Pero los profetas mayores, como sería Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, estos profetas trajeron una palabra de parte del Señor directa al pueblo y profética, que hablaba también al futuro, y fue mucho lo que ellos escribieron. Usted va a ver que esos libros son libros completamente larguísimos, y muchas de estas profecías ya han sido cumplidas y otras todavía no se han cumplido y eventualmente se cumplirán. Y entre esos profetas mayores estaba Ezequiel. Ezequiel no simplemente era un profeta, Ezequiel era un sacerdote. Ezequiel era un sacerdote, un profeta. De hecho, curiosidad, como dato curioso, Ezequiel significa fortalecido de Dios. Fortalecido de Dios es lo que significa el nombre Ezequiel. ¿Por qué le hago mencionar lo que significa el nombre Ezequiel? Una, no lo tenía en mente hacer, y número 2, pues porque como a la mayoría de la gente, y lo que yo voy a decir no es parte de la enseñanza, pero híjole, hay situaciones que me vienen a la mente y tengo enseñanza que viene a la mente y tengo que compartirla. Mucha gente piensa que pueden tapar el ojo al macho, como dicen los mexicanos, con poner nombres bíblicos a los hijos. Aleluya. Yo le quiero poner este nombre a mi hija o a mi hijo porque significa esto en la Biblia o aquello en lo otro. Se ve muy bonito todo eso y se oye muy bonito todo eso, pero la realidad es que por encima de tener nombres que tengan significados bonitos, bíblicos y demás, lo importante es que usted le enseñe la palabra del Señor para que pueda vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios. Lo demás es irrelevante. Así que muchos hacen eso. No simplemente manejan su carro con la Biblia abierta encima del dash del carro, o duermen con la Biblia abierta en la cabecera de la cama, y ellos creen que eso a manera de amuleto, como si eso fuese a protegerlos y a cubrirlos, cuando la Biblia uno tiene que tenerla en el corazón. Y muchos usan a manera de amuleto también, o a manera de alguna manera sentir que está agradando a Dios, es ponerle un nombre bonito a su hijo, a su hija, que tenga algún significado bíblico. Eso son tonterías. Está bonito, pero son boberías. Y Ezequiel significa fortalecido de Dios. Ahí te estoy dando un dato. Si en el futuro alguien que me está viendo va a tener un hijo, es un nombre bonito, porque significa fortalecido de Dios. Pero eso no significa que tú tienes fortaleza de parte del Señor, a menos que no busques al Señor. Puede que tenga solamente el nombre y no lo que significa en tu vida. Pero Ezequiel sí era un profeta que estaba fortalecido por el Señor. El Espíritu Santo estaba en la vida de Ezequiel, y lo vamos a ver por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en el creyente, y lo vamos a ver en la vida de Ezequiel. Si usted va al capítulo 1, del libro de Ezequiel, el cuadro que presenta no es muy alentador, porque mira,
Ezequiel, este profeta, este sacerdote, había perdido a su pueblo, a su país completo. De hecho, Ezequiel era de los que en el segundo grupo que fueron cautivos en Babilonia, ahí estaba Ezequiel. Ahí estaba Ezequiel en ese bonche. Entonces, el pueblo lo había perdido. Entonces su carrera como predicador, como sacerdote, como profeta y su futuro como predicador, sacerdote y profeta, pues se vio prácticamente perdido. Pero la mano del Señor aún así estaba con él. Ezequiel ministró a una generación, oiga bien, a una generación que estaba sumergida en el pecado y en la desesperanza. Esto es lo que hace difícil el ministerio del profeta Ezequiel, que le estaba ministrando a una generación que estaba completamente sumergida en el pecado y sumergida en la desesperación. Y eso lo vamos a comparar con lo que estamos viviendo ahora hoy en día. Yo quiero que mantengan eso en mente. Esa era la generación que le tocó ministrar. Las generaciones, recuerden que van cambiando. Las generaciones van cambiando. Yo tuve una generación, la generación antes de mis papás, o la generación de mis padres, gloria a Dios, que me criaron el evangelio y me enseñaron el evangelio, y nosotros lo recibimos y lo aprendimos y lo aplicamos como ellos nos los enseñaron y como ellos lo vivieron. Nosotros lo estamos viviendo. Pero la generación que viene después de mí es muy distinta a cuando mi papá nos enseñó y de la manera que nosotros crecimos. Cada generación, cada nueva generación, usted va notando que son generaciones que están más sumergidas en el pecado y en la desesperanza. Y así estaba la nueva generación del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Y a Ezequiel le tocó ministrarle a una generación sumergida, hundida en el pecado y en la desesperanza. Entonces, por medio del ministerio profético de Ezequiel, lo que Ezequiel estaba haciendo era intentando, voy a repetir esa palabra otra vez, Ezequiel por su ministerio estaba intentando llevar al pueblo a un arrepentimiento inmediato y a que ellos pudiesen confiar en un futuro, aun cuando era distante ese futuro en ese instante, humanamente hablando, porque no hay futuro distante en las manos del Señor, porque en el Señor no hay tiempo. El Señor es el tiempo. Pero cuando Él estaba ministrando en ese entonces, Él estaba tratando de llevar un pueblo al arrepentimiento inmediato y a que aprendieran a confiar en el Señor, en el futuro que el Señor tenía preparado para el pueblo. Y un futuro que no era muy alentador por la rebeldía y el pecado que en que el pueblo estaba sometido. Y ese fue el tiempo que le tocó ministrar a Ezequiel. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es quien trae la palabra al profeta para que el profeta la lleve. Aleluya. Y él le tocó ministrar en esa situación. Algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, a los líderes hoy en día. Hoy en día nosotros los líderes y los pastores le estamos ministrando a una generación, y no simplemente una generación nueva, sino que a la generación contemporánea con la mía ha caído en el pecado y en la desesperanza. Y máxime, como nosotros no imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia como la que estamos viviendo, que creo que la última pandemia mundial que se vivió hace más de 100 años. Mucho más de 100 años. Y no compara como ahora. Ve que ahora la población es mucho más grande, mucho más progresista. Y lo que estamos viviendo ahora mismo era algo que no imaginábamos jamás. Sí, la Biblia habla de tiempos de plagas y de peste, pero no sabíamos qué tan terrible era esta situación. Y a juzgar por lo que dicen muchos profesionales, esto es nada comparado con otras situaciones que vendrán más adelante. Y en estos tiempos de desesperanza, de rebeldía, de tanto ateo y de tanta gente perdiendo su fe, es el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir como líderes. Y a veces
yo mismo me siento a veces como Ezequiel. Cuando enseño, cuando ministro, cuando predico, las enseñanzas y las predicaciones van dirigidas a provocar un arrepentimiento de parte del pueblo, pero de manera inmediata, de manera urgente, ¿sabes? Cuando predico, cuando ministro, lo hago con esta desesperación. Y ustedes, muchos que me conocen ministrar, saben que muchas veces les digo, a veces me dan deseo de abrirle los cascos a las personas y metérmele por dentro. A ver si les puedo abrir los ojos. Y pueden darse cuenta de cómo está la situación, porque tienen que vivir en arrepentimiento. Como están las cosas, y esa es la realidad. Como están las cosas, no hay tiempo que perder. Hay que buscar arrepentirnos delante del Señor. Tenemos que pedirle al Señor, o nosotros los líderes, orar al Señor para que las vidas sean tocadas por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo. Y Ezequiel le tocó ministrar en una época muy difícil de pecado y desesperanza. Y él estaba empujando al pueblo a un arrepentimiento inmediato. Entonces Ezequiel pensaba en ese entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Dios trabajaba a través de él y de los líderes. Y eso es cierto, Dios usa gente. Y Ezequiel pensaba que Dios trabajaba a través de mensajeros humanos, de seres humanos que Dios usaba para llevar el mensaje. Ezequiel pensaba que aún en la derrota y la desesperación, el pueblo de Dios necesitaba afirmar la soberanía de Dios. Pues mira, me gusta como Ezequiel estaba pensando, porque precisamente he podido notar que no solo yo, sino que habemos muchos líderes y pastores más que pensamos igual. Nosotros creemos firmemente que aún en medio de la desesperación, en el caso de Israel, de la derrota que en ese momento vivían, pero hay mucha gente que nosotros le ministramos, que están viviendo en derrota. Bendito el Señor. ¿Sabe cuánta gente nosotros le ministramos que están viviendo en derrota? Gente que conozco y gente que no conozco, que me están viendo, que ahora mismo están viviendo en derrota. Hay muchos hermanos de mi iglesia local que hace tiempo no veo, desde que empezó este asunto de la pandemia. Esa es la verdad, que hace tiempo no veo. Los he visto a todos, pero hace un tiempo no los veo, y me gustaría verlos como antes, pero las situaciones no los impiden. Y yo estoy seguro que muchos de ellos, y muchos de ellos hasta lo quieren ocultar, pero por más que quieran ocultar lo que quieran ocultar, delante del Señor nada puede ser oculto. Hay gente que viven en pura derrota. Hay gente que están a punto de mandar al demonio a la familia, de mandar al diablo todo. Y lo estoy hablando así de crudo, porque así es. Son mucha la gente que viven en derrota y en desesperación. Y mientras estamos viviendo en un tiempo de derrota y desesperación, yo estoy consciente, por lo menos yo estoy consciente, y yo estoy seguro que son los tiempos donde necesitamos afirmar, reafirmar y afirmar la soberanía de Dios. Bendito el Señor. Yo quiero que usted entienda que estos tiempos difíciles no son para echar todo por la borda, no, al contrario. Por más difíciles que se vean, por más desesperantes que sean, por más derrotados que nos podamos sentir, o posiblemente si estás viviendo en derrota, es tiempo de afirmar la soberanía de Dios, de entender que el Señor lo controla todo y está en control de todo. Y en ese tiempo le tocó ministrar a Ezequiel, y en ese tiempo nos está tocando ministrar a nosotros también. Nosotros como pastores, como líderes, eso es lo que estamos enfrentando. Familias derrotadas, familias desesperadas, familias que están caídas, familias que no saben cómo resolver, familias con miedo, con cobardía, huyendo, escondiéndose. Eso es lo que estamos enfrentando. Y en estos tiempos nos ha tocado ministrar. Y no es fácil ministrar en tiempos como este. Pero de alguna manera, todos los que me están viendo y me están escuchando también son líderes. Porque usted posiblemente, mira, hay personas que ni siquiera le sirven al Señor. Hay personas que ni siquiera se congregan en una iglesia. Hay personas que ni siquiera van a una iglesia y nunca han dado el paso de fe. Pero aún así, tú eres líder en tu casa.
Si tú eres mamá, si tú eres papá, si tú eres esposo, si tú eres esposa, si tú eres abuela, si tú eres alguien que tienes personas bajo tu cargo, bajo tu autoridad, te ha tocado vivir tiempos difíciles. Tú como mamá y como papá, como esposa y como esposo, te ha tocado vivir tiempos bien difíciles. Porque tu familia, porque tus hijos, porque los que te rodean, porque mucha gente que trabaja contigo también. Si eres líder en tu trabajo, si eres supervisor en tu trabajo, si eres gerente, si eres un líder de alguna manera o de otra, te está pasando lo que le está pasando a Ezequiel. Te ha tocado ser esposa, esposo, mamá, supervisor, gerente en tiempos de desesperación, en tiempos donde esta pandemia ha traído desesperación, ansiedad, angustia y mucha gente derrotada. Tú tienes hijos que por pequeños que sean, actúan en derrota, se sienten derrotados, se sienten que ya no vale la pena. ¿Sabes cuánta gente se han quitado la vida? Han atentado con su vida y muchos los han logrado, se han quitado la vida, se han suicidado. ¿Por qué? Porque no han resistido, no han sabido manejar los tiempos que estamos viviendo, y especialmente cuando son líderes de familia. Hay gente que ahora mismo, y me están viendo, y me van a ver, que están a punto de abandonar sus hogares, que están a punto de abandonar sus casas. Están desesperados. Y en estos tiempos, ahí es que uno necesita, por eso que uno necesita la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Porque el que está lleno del Espíritu Santo de Dios va a poder enfrentar lo que haya que enfrentar. No simplemente mantener la paz y el control, sino va a poder ministrarle a los suyos y transmitirle esa misma paz y esa misma confianza a las personas que están bajo su autoridad. Alabado sea el Señor. Y Ezequiel pensaba claramente que aún con la derrota y que aún con la desesperación, el pueblo necesitaba afirmar la soberanía de Dios. También Ezequiel pensaba que la palabra de Dios nunca falla. Y yo pienso igual que Ezequiel. La palabra del Señor nunca falla. Nunca falla. Si estás a punto de abandonar tu hogar, si estás a punto de dejarlo todo, si estás a punto de salir corriendo, de abandonar tus hijos, de dejarlo todo, déjame decirte que la palabra de Dios nunca falla. Te voy a invitar a que veas las noticias para ver lo que está pasando en el borde de Guatemala, en la frontera de Guatemala y Honduras, para que usted vea lo que está pasando allí. Miles de familias, ante la desesperación y las faltas de respuesta por poner su confianza en las autoridades gubernamentales, buscando el bienestar de su familia y de sus hijos, lo han dejado todo: casas, propiedades, trabajo. Y estoy seguro que muchos de ellos se aventaron solos, abandonaron hijos, esposos, esposas, todo lo dejaron. Y enfermos, contagiados, desesperados. Y de esos miles, muchos estoy seguro que sirven al Señor en alguna congregación. Y me imagino yo esos pastores en Honduras suplicándole a esa familia: vamos a orar y vamos a confiar más en el Señor se va a glorificar. Desesperadamente tratando de llevarlos a arrepentimiento inmediato, arrepentimiento inminente, arrepentimiento. Tratando de hacerles entender a ellos, que el Señor tiene control, tratando de hacerles entender a ellos que es mejor afirmar la soberanía de Dios que salir corriendo.
Pero siempre la mayoría no escucha. Y esos fueron los tiempos que le tocó a Ezequiel ministrar. Esos son los tiempos que me están tocando a mí como pastor ministrar. Pero a ti también, como líder de hogar, como líder en tu trabajo, como líder en lo que sea, también te ha tocado a ti vivir. Pero especialmente como líder de hogar, mamá o papá. Tienes hijos bajo tu responsabilidad. Tienes familia bajo tu responsabilidad. Tienes gente bajo tu responsabilidad. Y estás desesperado porque te sientes que estás en derrota. Y muchos cogen el camino más fácil, abandonarlo todo y salir corriendo. La persona que piensa así, yo puedo entender que esté desesperada y que se sienta derrotada. Pero más que desesperada y derrotada, se siente fracasada. Porque alguien que tenga en su mente y en su corazón salir corriendo y abandonar y dejarlo todo, deja mucho que desear de tus valores y de tus convicciones y de tu fe. Esos fueron los tiempos que le tocó a Ezequiel. Ezequiel también pensaba claramente que Dios está presente y puede ser adorado en cualquier situación y en cualquier parte. Eso pensaba Ezequiel. Y ese era el mensaje que él desesperadamente llevaba al pueblo. Se puede adorar al Señor, no importa la situación, no importa donde estemos, no importa. Se puede adorar al Señor, y a mayor adoración, más fortaleza. Y a mayor adoración, más gracia y gloria del Señor en la vida del creyente. ¿Que te vas a unir al grupo de cobardes que se han quitado la vida? Porque según hay muchos de otros países corriendo de un país a otro, muchos que ya están aquí han decidido correr de un estado a otro y salir y abandonar la familia y escapar. Y lo que no saben es que por más que tú trates de escapar, vas a arrastrar contigo en tu conciencia el daño que tus hijos pueden sufrir por un desespero que se puede manejar en las manos del Señor. Ezequiel pensaba claramente que la gente debe obedecer a Dios y aprender a esperar para recibir las bendiciones de parte del Señor. Ezequiel pensaba que el reino de Dios vendrá. Y esos mismos tiempos nos ha tocado a nosotros vivir. Y por lo menos yo puedo decir con toda seguridad que de la misma manera que Ezequiel estaba pensando, habemos muchos líderes que también pensamos igual. Porque yo pienso con toda claridad, sin temor a equivocarme, que Dios trabaja a través de sus hijos, de sus líderes. Yo pienso que aún en medio de la derrota y de la desesperación, el pueblo necesita afirmar y sentir la necesidad de afirmar que Dios es soberano. Yo pienso que la palabra de Dios nunca falla. Yo pienso y creo que Dios está presente y puede ser adorado y situación. Yo pienso y creo que la gente debe obedecer a Dios y aprender a esperar a recibir las bendiciones del Señor cuando Él decida que va a glorificarse, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe cuándo derramar bendición, en qué momento, en qué hora y cómo hacerlo, porque Dios conoce nuestros corazones. Y usted dirá, pero este recibió bendición primero que este, y este recibió bendición. El Señor sabe cómo Él hace las cosas porque Él es soberano. Tan sencillo como eso. Y también pienso igual que Ezequiel, que el Señor, que el reino de Dios vendrá.
Cuando Ezequiel habla del reino de Dios vendrá, en ese entonces él está pensando en la encarnación del Hijo de Dios. El reino de Dios vendrá. Hace unos tal vez 2 meses atrás prediqué sobre esto. Lo puede buscar en mi canal de YouTube. Ahí está el mensaje. El reino de Dios vendrá. Y cuando Ezequiel hablaba de eso, está profetizando y de hecho lo vamos a ver más adelante, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, está hablando del reino de Dios, de la gloria de Dios, que no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Pero yo pienso igual que Ezequiel, porque aun cuando Cristo ya fue encarnado, ya llegó a la cruz, ya murió, ya resucitó, Él viene por segunda vez. Y esos fueron los tiempos que le tocó a Ezequiel ministrar y vivir. Un dato bien importante. Ezequiel estaba destinado a comenzar el ministerio, o el ministerio que Dios tenía para él como profeta y sacerdote, a la edad de 30 años. Pero cuando tenía 25, fue llevado a Babilonia, a tierra extranjera. Y por 5 años aproximadamente, allí estaba Ezequiel debatiéndose en la desesperación. A los 30 años iba a comenzar su ministerio. A los 25 está en Babilonia, debatiéndose en la desesperación. Pero Dios siempre se glorifica. A los 30 años, por fin pudo ver lo que vamos a ver ahora y vivir la experiencia de una visión majestuosa de la gloria de Jehová, que lo cautivó aun cuando estaba en Babilonia. ¿Por qué eso es importante, ese dato? Porque no importa dónde nos encontremos, la presencia de Dios está ahí y puede cautivar tu vida. Este profeta sacerdote, este gran profeta sacerdote llamado Ezequiel, fortalecido de Dios, descubrió que Dios no estaba confinado a las restricciones de su tierra natal. Descubrió que no contaba con nada él personalmente hablando para ayudar a las personas que estaban cautivas de la situación que estaba el pueblo. Pero estaba convencido, bien convencido, que la palabra de Dios les hablaba a ellos a través de él sobre su condición, y que esa palabra, si tornamos nuestra mirada al Señor, les podía dar al pueblo la victoria. Yo quiero apropiarme de esas palabras. Yo me quiero apropiar de esas palabras, y yo espero que usted se apropie de esas palabras también. Porque al igual que el profeta Ezequiel, yo quiero que usted descubra. Como digo que descubra, porque no porque se lo estoy diciendo, no porque se lo estoy predicando, sino porque por experiencia propia, yo quiero que usted descubra que el Dios que nosotros le servimos no está confinado a las restricciones de las imbecilidades de este gobierno. Wow. Te lo voy a repetir con todas sus letras. Yo quiero que usted descubra por experiencia propia lo que descubrió Ezequiel. El Dios que yo le sirvo, el Dios que tú le sirves,
Y para aquellos que no han dado el paso de fe, el Dios que tú deberías servirle. Y para ti que estás quedado en tu casa, escondido, como el avestruz, con la cabeza metida entre la tierra, entre la arena, escondido. Yo quiero que tú descubras por experiencia propia que el Dios que yo le sirvo, aleluya, el Dios alfa y omega, principio y fin, que el Dios Jehová torre fuerte, el Dios que es mi amparo y fortaleza, que el Dios maravilloso del cielo no está confinado ni sometido a las restricciones de nadie aquí en la tierra. Él es Dios sobre todas las cosas. Y yo quiero que usted descubra por experiencia propia, al igual que Ezequiel, que yo en lo personal como ser humano no tengo nada. Dependo solamente del Señor. Y yo quiero que usted descubra y se convenza por experiencia propia que no importa qué esté pasando alrededor nuestro, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición para que vayamos a arrepentimiento y entendamos que la palabra de Dios nos va a dar la victoria y nos puede dar siempre la victoria. Y en esa situación que está Ezequiel, es en esa situación que está Ezequiel que Dios le muestra una visión. Te quise traer esta información de Ezequiel para que tú veas lo que Dios hace cuando tenemos al Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ezequiel le tocó ministrar en tiempos muy difíciles de un país sumergido en el pecado y en la desesperación, a igualito que a nosotros en estos tiempos. Pero como Ezequiel confiaba en el Señor completamente y tenía la plenitud de la presencia del Espíritu de Dios, bajo esas condiciones es que el Señor le muestra una visión. Y en esa visión él vio 4 criaturas vivas. Cada uno tenía la cara de un hombre, de un león, de un buey y de un águila. Lo dice Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Es más, lo voy a leer. Ezequiel 1:10 dice: en la visión que está viendo Ezequiel y el aspecto de sus caras, era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de los 4 y una cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 caras de águila. Él vio una criatura, y en esa criatura que vio en esa visión, esas fueron las caras que él vio: la cara de un hombre, de un león, de un buey y de un águila. ¿Sabía usted que nosotros conocemos al león como el rey de las bestias? ¿Sabía usted que el buey es el rey del ganado? ¿Sabía usted que el águila es el rey de las alturas, de los cielos? Pero también sabía usted que en el libro de Génesis, vaya hacia el capítulo 1, el Señor puso como rey sobre todas las bestias al ser humano, para que nosotros señoreásemos sobre ellas. Y cuando él vio esa visión, después
de ver esa visión, Ezequiel vio al Señor en su trono con toda su gloria y majestad. La intención de la enseñanza de hoy no es discutir la criatura que vio Ezequiel en su visión. La intención hoy es decirte que bajo las circunstancias en las que le tocó a Ezequiel ser profeta, en esa circunstancia el Señor le muestra, le da palabra para que le hable al pueblo y le permite ver su gloria y su majestad en su trono. Y cuando Ezequiel vio eso, ¿cuál fue la reacción de él? Dice la Biblia que inmediatamente se postró y su rostro en tierra, en reverencia y en humillación delante del Señor. Yo no quiero de esa visión hacer teología en esta noche ni exégesis, porque esa no es la intención de la enseñanza de hoy. La intención es que tú puedas entender que no importa cuáles sean las circunstancias, aún así, si tenemos la plenitud de la presencia del Espíritu Santo, el Señor nos muestra su gloria y su majestad. Y algo importante de esa visión, nos hace entender que somos su máxima creación. ¿Por qué? Porque el ser humano es el rey de todas las criaturas. El león será el rey de las bestias, el buey será el rey del ganado, el águila será el rey de las alturas, pero el rey de todas las bestias y de todas las criaturas es el ser humano, porque así lo quiso el Señor. Porque nosotros somos la única criatura pensante y con voluntad para decidir. Y así, para aquellos que están en las manos del Señor, no importa la condición, el Señor muestra y revela. Déjenme ahora hablar del apóstol Juan. Voy a ser un poquito más corto con Juanito. Miren la condición primero. Cuando el apóstol Juan fue encarcelado en Patmos, igual que los apóstoles de hoy en día, igualito que los apóstoles de hoy en día. Cuando el apóstol Juan fue encarcelado en Patmos, estando encarcelado en Patmos, le voy a decir que es Patmos. Patmos es una isla, una pequeña isla donde iban a parar los presos. Y las condiciones en las que vivían esos presos eran infrahumanas. Y cuando te digo infrahumanas, en toda la extensión de la palabra. Y estando Juan encarcelado en la isla de Patmos como un vil criminal por predicar el evangelio, por ser un hombre y un profeta del Señor. Igualito que los apóstoles baratos de ahora. Allí es en esa condición que él también vio una visión de 4 criaturas. De 4 criaturas vivientes. Pero dice la Biblia que él vio esa visión de las 4 criaturas vivientes mientras estaba en el Espíritu.
Déjame repetirte eso otra vez. Y espero que todos me hayan entendido y estén conmigo. El apóstol Juan, mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos, una isla donde llevaban a él los criminales a pagar su condena de la manera más infrahumana que te puedas imaginar. Lo peor que le pueda pasar a una persona en aquellos tiempos era que fuese llevado a la isla de Patmos. Sin hablar de los golpes, los azotes, de la manera tan cruenta que fue el apóstol Juan tratado, y todos los demás apóstoles. Y Juan en la isla de Patmos es en esa condición cuando el Señor le muestra una visión de 4 criaturas vivientes. Pero cuando él vio esa visión de las 4 criaturas vivientes, él estaba en el Espíritu, dice la Biblia. Y cuando dice el Espíritu, habla con letra mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Y qué vio en la visión de esas 4 criaturas vivientes? Al igual que Ezequiel, miren, al igual que Ezequiel, una de las criaturas era un león, la segunda criatura era un buey, la otra criatura era un águila y la otra criatura era con una cara de un hombre. Uno como un león, el segundo como un buey, el tercero con una cara de hombre y el cuarto como un águila, alabando al que está sentado en el trono. Y simultáneamente con esa visión de esas 4 criaturas, él está viendo al Dios Todopoderoso sentado en el trono. Y al igual que Ezequiel, dice la Biblia que cayó como muerto, o sea, cayó desmayado. Cuando vio la santidad de Dios, cayó delante del Señor como desmayado, al igual que Ezequiel. Mira lo que dice el versículo 7, lo voy a leer para que vean lo que les estoy diciendo. Está en Apocalipsis 4:7. Apocalipsis 4:7. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando, igualito que la visión de Ezequiel. Yo quiero que usted entienda que nosotros también nosotros vemos la gloria del Señor en nuestro caminar como creyente. Los voy a invitar a Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo mencioné hace un ratito, cuando estaba hablando de Ezequiel, que vio, que pensaba y creía con toda claridad y predicaba que el reino de Dios vendría. Y podemos ver en Juan 1:14 ese cumplimiento. Jesús es el reino de Dios. Jesús es la gloria del Padre. Y en la cruz, fue allí en el Gólgota, en esa cima,
que Jesús, la gloria del Padre, mostró su gloria al mundo. La cruz fue el púlpito, fue el stage, la tarima para mostrar la gloria del Padre al mundo entero. Y todos hemos visto su gloria en la cruz. Déjenme corregirles. No todos han visto su gloria en la cruz. Todos los que hemos confesado a Jesús como Salvador de nuestras vidas, hemos visto su gloria en la cruz. Porque ese sacrificio tan fuerte y tan cruento era el púlpito que mostraba la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? Pues mira, te lo voy a explicar rapidito. Porque Jesús, cuando fue encarnado y llegó a la cruz sin pecado, le devolvió al Padre la gloria que nosotros dejamos caer con nuestro pecado y nuestra desobediencia. Jesús es la gloria del Padre porque le devolvió en aquella cruz, cuando llegó al madero sin pecado, la gloria al Padre. Una gloria que por causa de la desobediencia y del pecado nosotros echamos al suelo. Por eso Jesús es la gloria del Padre. Pero nosotros ahora en Cristo, si nos rendimos a Él, si confesamos reconociendo que somos pecadores, si confesamos reconociendo que somos pecadores, que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, si nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos crucificados con Cristo en la cruz, cada creyente que ha creído y que ha confesado le ha devuelto gloria al Padre. ¿Tú quieres devolverle gloria al Padre como Jesús hizo? Pues tú tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tú tienes que reconocer que sin Cristo no hay salvación. Tú tienes que reconocer que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida y el único medio de salvación, el único. Y que para estar cara a cara frente al Padre y restaurar nuestra comunión con el Padre y gozar de la eternidad con el Padre cuando llegue su momento, es a través de Cristo, siendo yo crucificado con Cristo en la cruz. Y si yo estoy en Cristo, le estamos devolviendo al Padre la gloria que nosotros mismos tiramos por el suelo por nuestra desobediencia y nuestro pecado. Y nosotros, los que hemos confesado a Jesús, hemos visto la gloria o hemos visto su gloria en la cruz. Y no simplemente hemos visto su gloria en la cruz, sino que nos rendimos a sus pies y lloramos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, el apóstol Pablo dijo: por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Los tiempos que vivió el apóstol Juan, que terminó en la isla de Pasmo encarcelado. Los tiempos que vivió el profeta Ezequiel fueron tiempos muy difíciles y le tocó ministrar en tiempos difíciles. Fue en la misma isla de Pasmo donde Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir los libros de la Biblia que hoy tú y yo conocemos. Fue en tiempos de cautiverio y en tiempos difíciles que Ezequiel, el Señor lo usó para ministrarle a un pueblo hundido en el pecado y en la desesperanza. Pero tanto Juan como Ezequiel, por tener la plenitud del Espíritu Santo, aún en tiempos difíciles, pudieron ver la gloria de Dios. Y eso me da a mí una esperanza maravillosa, porque aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo, yo he estado viendo, y lo digo con todas sus letras, yo he estado viendo la gloria del Señor en mi vida. Y la seguiré viendo y la seguiré transmitiendo y la seguiré predicando y la seguiré enseñando y seguiré diciéndole a aquel que me está viendo y a aquel que me ve en el templo adorando al Señor y predicándole que la gloria de Dios es posible vivirla, experimentarla y verla si tenemos la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y para tener la plenitud del Espíritu Santo de Dios, un día tuvimos que confesar que Jesús es el Salvador, y para confesar que Jesús es el Salvador yo tuve que reconocer que yo era un pecador. Y pase lo que pase, seguimos viendo la gloria del Señor y la seguiremos viendo. Tú decides. Tú decides. Está como el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel. ¿Listo para mandar al demonio todo? ¿O vas a levantarte y decir, como decía Asaf en el capítulo 75 del libro de Salmos, enfermedad mía es esta? ¿Sabe? El problema es mío. La culpa es mía. El pecador soy yo. Quien me alejó fui yo. Quien tiré todo por la borda fui yo. Es que ya yo no sé cómo bregar con la situación. Ponte en las manos de Dios y ya tú verás cómo Dios te va a dar dirección. Pero no puedes abandonar tu hogar. No debes abandonar tus hijos. No debes de abandonar tu casa. No puedes abandonar tus responsabilidades. No puedes tirar todo por la borda y salir corriendo como un cobarde, teniendo un Dios tan grande y tan maravilloso. Ezequiel pudo ver la gloria de Dios. El apóstol Juan pudo ver la gloria de Dios. Y yo te aseguro que tú también podrás ver la gloria del Señor. Pero echa un lado de la cobardía y levántate en el nombre del Señor y ponte en las manos del Señor. Y yo no estoy hablando de manera emocional. Esto es en serio. Esto es en serio. Esto es en serio. Cuando te digo hablar de la gloria del Señor, no estoy hablando de ir y emocionalmente cantar un corito y sentirte contento y puse una alabanza y me hizo llorar y ya. No. Estoy hablando de convicciones. Estoy hablando de creer. Como Ezequiel. Ezequiel estaba convencido. Juan estaba convencido y muchos más. Y eso me lleva a mí a los 3 puntos de oración. Gloria al Señor. Los que han vivido la experiencia de la plenitud del Espíritu Santo
en su primer punto. Recuerde un momento que usted lloró en la presencia del Espíritu Santo. Haga memoria. Y pídale al Señor pídele al Señor que abra tu corazón, para que entonces Él derrame en tu corazón y tú puedas compartir junto con el Señor los sentimientos del Señor. Tú no puedes seguir viviendo encerrado. Ábrele tu corazón al Señor si en el pasado lo habías experimentado. Recuerda por un momento si es que alguna vez has llorado en la presencia del Espíritu Santo. Haz memoria de esos tiempos hermosos y pídele al Señor que cerrado. Y cuando le pidas al Señor que abra tu corazón, pídele que derrame sobre tu corazón su presencia. Dile: Señor, yo quiero compartir contigo tu presencia en mi vida. Pídele esa plenitud del Espíritu Santo. Número 2. Declárale al Señor con tus propias palabras, desde lo más profundo de tu alma. Declare al Señor las palabras desde tu alma, para traerle al Señor la adoración que Él se merece. Y número 3, exprésale al Señor tu deseo profundo y tu anhelo de poder ver su gloria en la presencia del Espíritu Santo. Exprésaselo al Señor. Abre tu corazón y exprésale al Señor ese gran deseo profundo que tú tienes y ese gran anhelo que tú tienes de poder ver la gloria del Señor en la presencia del Espíritu Santo. El Señor quiere glorificarse en tu vida y en tu familia. Pero haz como Asaf. Tú eres el culpable. Te alejaste del Señor, te enfriaste y por eso están las cosas como están. No fue fácil para Ezequiel y para el apóstol Juan. Pero gloria a Dios por la plenitud del Espíritu Santo. Usted no vio un apóstol Juan y un Ezequiel derrotado. Al contrario, convencidos de la gloria de Dios, y que aún así, en medio de las situaciones difíciles, pudieron ver la gloria de Dios y estaban convencidos de predicarla y llevar al pueblo a un arrepentimiento inmediato. Entonces yo pienso que no importa lo que está pasando alrededor nuestro y alrededor de mí, no importa. Yo he visto la gloria del Señor en mi vida. La sigo viendo, la sigo experimentando y yo sé que la voy a seguir experimentando. Y voy a ver la mano de Dios obrar. Y estoy convencido, yo no tengo la más menor duda, que esa gloria hermosa del Señor en la presencia del Espíritu Santo, tú la puedes ver, tú la puedes vivir y tú puedes levantarte de esa derrota y de ese fracaso que estás viviendo ahora mismo, porque has dejado que las circunstancias de la vida te abacoren y te dominen. Como dije hace un ratito, Ezequiel sabía
que el Dios que él le sirve no está confinado ni sometido de los gobiernos de este mundo. El Dios que Ezequiel le servía, que le servía el apóstol Juan y que yo también le sirvo y que muchos le servimos, es un Dios que es todopoderoso. Como una vez prediqué, omnisciente, omnipresente y omnipotente, soberano, Rey de gloria, y está por encima de todo. Y pase lo que pase en este mundo, nosotros estamos en las manos del Señor, porque